Buenos días, el día de hoy vamos a hablar del protocolo de vigilancia epidemiológica en la enfermedad del Chagas y es presentado por María José Alfonso Santander. Entonces, tenemos 4 ítems en la tabla de contenidos. Empezamos con la epidemiología, luego definiciones, luego acciones, que incluyen las acciones individuales y colectivas, y los determinantes y enfermería. Entonces, como para dar una breve introducción, vamos a hablar de qué es la enfermedad del Chagas. Esta enfermedad es causada por el flagelado Trypanosoma cruzi y afecta principalmente el corazón y el sistema digestivo. Es una enfermedad que se considera que es un problema de salud pública y pues está más que todo en Centroamérica y en América del Sur. Esta enfermedad se caracteriza por ser una patología tropical y su transmisión es compleja, ya que pues tiene como relaciona muchas especies y que vienen siendo el vector, y también pues influyen los reservorios y las condiciones biológicas de cada lugar. Entonces, ya hablando de la situación epidemiológica del evento, decimos que la enfermedad de Chagas es una zoonosis parasitaria y es de las más importantes en América Latina. Ocupa el cuarto lugar en importancia como causa de discapacidad, y pues después de enfermedades respiratorias, diarreicas y el VIH. Esta enfermedad se encuentra entre las 6 prioritarias para la investigación y tratamiento y control de enfermedades tropicales de la OMS, y representa un problema de salud que alcanza al menos 17 países latinoamericanos, donde al menos 100 millones de personas están expuestas a ella. En principio se consideraba que la enfermedad de Chagas se limitaba únicamente a estar en Latinoamérica, pero también se conocen casos en Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Francia, Suiza, Inglaterra, España y demás, pero es de aclarar que estos casos pertenecen a personas latinas que se infectaron en zonas endémicas y pues llegaron allá con la enfermedad, ya que pues el vector se limita al continente americano. Alrededor de 5.742.167 personas están infectadas, y el 62.4% de estas personas pertenecen a países del cono sur, como lo son Brasil, Argentina y Uruguay, y en la región andina hay 45.7% de personas infectadas, que gran parte son de Colombia. Los países más afectados por la enfermedad del Chagas son Brasil, Venezuela y Colombia. Y ya. A nivel nacional, se estima que tenemos una prevalencia de 700.000 y 1.200.000 habitantes infectados, y en los cuales 8 millones corren el riesgo de infección. Y pues Colombia en sí tiene alrededor de 437.960 de Chagas en Colombia. Ya hablando de las definiciones operativas del caso, vamos a empezar con el Chagas agudo, que el Chagas agudo en caso probable. Entonces, ¿cómo definimos que una persona está en Chagas agudo y es un caso probable? Se define como una persona que haya tenido fiebre persistente o intermitente durante 7 días mayor a 38 grados, y además que esté acompañada o no de síntomas cardíacos, como puede ser el edema, la disnea, la cardiopatía aguda, síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, el vómito, la diarrea, la ictericia, signos de inflamación, signos de donde están los ganglios linfáticos inflamados, también puede ser hepatomegalia
o presentar enrojecimiento e inflamación en el área de la picadura. Existen casos probables de transmisión congénita, que esto quiere decir que la madre se lo transmite al bebé. Entonces, en ese caso, lo que se hace es hacer un seguimiento con el bebé y a medida que sí le van saliendo las pruebas negativas, se toma una a los 3 meses, a los 6 meses y al año, pero en cambio si le sale la prueba positiva, entonces se debe hacer una investigación más cercana hacia el núcleo familiar. Si hablamos del Chagas agudo en caso confirmado, debe cumplir uno de varios criterios. Estos criterios incluyen el hallazgo del parásito en los métodos parasitológicos directos, o si bien obtener un resultado positivo ya sea en la PCR convencional o en la PCR en tiempo real. Esto también incluye evidenciar una seroconversión, que esto quiere decir que la persona pasa de ser negativo a positivo en un estándar de tiempo que es de 21 días de diferencia, donde se le hacen dos pruebas en cada toma. Como siguiente definición tenemos el Chagas agudo, caso confirmado por nexo epidemiológico. Este es un caso probable de Chagas agudo que fallece sin la confirmación del mismo. Sin la confirmación, es decir, que no salieron los resultados del laboratorio o hubo un brote y durante el brote hubieron varios confirmados y la persona falleció. Entonces, ese aplica para el Chagas agudo, caso confirmado por nexo epidemiológico. Como siguiente vamos a hablar del Chagas agudo y en mortalidad. Este se define como un caso confirmado de Chagas agudo y que estuvo aislado o en el contexto de un brote y fallece. Como siguiente definición tenemos el Chagas crónico, caso probable. Para definir este tenemos que tener varias características. Entonces se define de tal forma de que sí, solo sí tiene que ser gestante o menor de 18 años o indígena o mujer en edad fértil. Tiene que haber estado expuesta a un área endémica y pues presentar signos de falla cardíaca, antecedentes de enfermedad cerebrovascular y pues tener una prueba de inmunoensayo, bien sea la ELISA, con resultado positivo o reactivo para anticuerpos. Hablando del Chagas crónico confirmado, lo mismo, aplica sí, solo sí, es gestante, menor de 18 años, indígena o mujer en edad fértil. Esta paciente debe de haber estado expuesta en área endémica y puede tener manifestaciones clínicas o no, pero sí debe tener 2 pruebas serológicas positivas. Sobre el caso descartado, básicamente es una persona a la que le salieron los resultados de las pruebas de laboratorio negativas y no se evidencia presencia de infección en la paciente. Como siguiente tenemos el Chagas agudo descartado. La paciente probable tiene pruebas parasitológicas negativas o pruebas de biología molecular negativas y pruebas serológicas negativas. Y por último, se tiene también el Chagas crónico descartado, que es una paciente probable con serologías negativas. Ahora vamos a hablar de las acciones individuales y las colectivas. Empezamos con las individuales. Las acciones individuales que se establecen como protocolo para dicho evento está el estudio epidemiológico y la búsqueda activa de casos y el planeamiento de la hipótesis del mecanismo de transmisión de las mismas. También tenemos la inspección sanitaria de vivienda o viviendas que se han identificado en la transmisión vectorial u oral y la investigación entomológica en la presencia de vectores primarios, secundarios y su infección natural. Y por último tenemos el estudio de reservorios para identificar el riesgo de la transmisión oral. Como siguiente tenemos las acciones comunitarias o a nivel colectivo. Entonces, ¿qué acciones podemos identificar aquí?
se pueden identificar la notificación de casos predefinidos, la vigilancia institucional y comunitaria, los monitoreos en los medios y en las zonas que son necesarias para aumentar la sensibilidad de la capacidad de casos y apoyar y concurrir en investigaciones. También otras acciones comunitarias que podemos tener en cuenta es divulgar información de manera responsable y oportuna sobre el riesgo que se corre, educar a la comunidad sobre los síntomas y síntomas compatibles con la enfermedad del Chagas, la caracterización inicial del caso, que esa ya se las había mencionado, y la identificación de casos reales con las pruebas de laboratorio. También se debe hacer una búsqueda activa institucional. Y por último vamos a hablar de los determinantes sociales en salud, que básicamente tenemos que hablar de la enfermedad del Chagas, que es una de las principales enfermedades que es influida por los estilos de vida y los ambientes saludables en los que se encuentran las personas. Entonces, la enfermedad del Chagas está más que todo vinculada a la pobreza y a la infraestructura cuyas condiciones promueven la permanencia del vector. Esta enfermedad tiende a prevalecer en zonas en donde se observa la mayor inequidad social y en salud desde el punto de vista del acceso a la atención sanitaria y a la falta de saneamiento básico e infraestructura inadecuada en la vivienda. Es decir, el contexto esto lo hacemos referente a un contexto, a una determinación social en salud. Gracias por su atención. Hasta luego.